Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar nuevamente de los autitos eléctricos que muchos de nuestros suscriptores nos pedían que hiciéramos un video sobre los autitos. En realidad yo los he mostrado siempre en forma superficial y lo que voy a hacer ahora es mostrarlo un poco más en lo que es la parte técnica de interior, y si nos queda algo de tiempo, que creo que sí vamos a poder, vamos a salir a dar una vuelta por la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de San Martín, y vamos a recorrer un poco con el auto funcionando. Pero antes les voy a explicar algo de cómo funcionan y dónde tienen las baterías y esas cosas. Creo que les va a interesar. De todas maneras, les pido que disculpen los detalles que tiene el auto, porque son dos vehículos que se han diseñado en este momento, no están a la venta ni es una presentación de los vehículos, simplemente son prototipos que nosotros usamos, tanto este blanco como el verde, para hacer pruebas y diseñar baterías y hacer pruebas de ensayo y error. Esas pruebas nos han ido llevando a donde ustedes ven y el tipo de vehículo que estamos haciendo. Vamos a empezar por los vehículos que están en construcción. Bueno, les voy a mostrar, acá hay tres vehículos como el que ustedes vieron que están en construcción, pero les voy a mostrar el alma o el corazón. Son muy livianos, están hechos de fibra de vidrio. En otro video les puedo mostrar el molde y se los voy a mostrar en esta forma, que en realidad lo que más le interesa a muchas de las personas que les gusta la parte técnica empiezan a ver esto. Miren, este vehículo, si ustedes lo miran, no encuentran el motor ni la transmisión, nada. Dice cómo funciona esto. Tiene 3 ruedas y no hay ninguna conexión ni motor. Sin embargo, esto funciona porque el motor, muchos ya se habrán dado cuenta, esta es la rueda. Este disco negro que ustedes ven acá es el motor. Con este sistema lo que hacemos es reemplazar todo lo que es el mecanismo de transmisión. Está dado todo en el sistema rueda-motor. Esta rueda-motor tiene una cantidad de imanes importante que hace que tenga mucho torque a bajas revoluciones. En uno de los videos que yo tengo expliqué cuál es la diferencia entre un motor de ruedas y un motor convencional. El motor de ruedas, si ustedes ven el video, uno de los que están en mi canal, van a ver la diferencia que hay entre un motor de ruedas y un motor clásico o eléctrico de los antiguos. Bueno, lo que le quería mostrar, volvamos al vehículo, tiene una estructura de caño estructural y después hay un molde de fibra que se incorpora a la estructura. La estructura es lo más básica posible, pero está diseñada de tal forma que los elementos hacen la fuerza en el sentido correcto. Es una estructura, aunque parezca muy liviana y muy simple, está bien calculada, porque en el caso de los vehículos eléctricos lo que hay que lograr es como si estuviera liviano. Lo que estamos haciendo realmente es como si hiciéramos un avión. No vuela, pero lo importante es que si tenemos que poner peso, que sea en los pasajeros, en las baterías, en las cosas que sí realmente no lo podemos evitar. En cambio, si le ponemos pesos en el chasis, en mecanismos, lo que estamos haciendo en este motivo es un rendimiento bajo. En los vehículos a combustión ese rendimiento no importa porque el motor está haciendo un derroche de energía muy importante que no se nota, pero se va en el combustible. En el caso de estos vehículos eléctricos sí es muy importante hacer lo que les estoy explicando. Le voy a mostrar el eje trasero que está acá abajo y le voy a mostrar unos discos de freno que en este caso no lo tiene. Bueno, esto vamos a la rueda trasera. Estas dos ruedas son locas y libres porque al tener 3 ruedas el vehículo tiene una facilidad de giro que no podría tener si no tiene un diferencial. Y saqué estos discos de freno, son discos de freno de bicicleta que en realidad van puestos acá adentro con su correspondiente pinza
Estos son discos clásicos de bicicleta. ¿Por qué muestro esto? Porque no lo tiene en este vehículo. Es lo único que faltaría. Ponerle los discos de freno y el mecanismo del pedal que va acá. Todo lo demás es así como ustedes lo están viendo. Les voy a poner los discos de freno ahí. Son dos discos clásicos de bicicleta que van atornillados con sus mordazas en la rueda. Tiene dos amortiguadores puestos en esa posición para que entre sí se bloqueen cuando no tenga el movimiento en este sentido. Cada uno de los amortiguadores trata de mantener la línea. Tiene 3 ruedas, que muchos me preguntan por qué lo haces de 3 ruedas. Yo le quisiera poner 4 ruedas, pero el problema es hay una trampa que estoy haciendo, que en realidad no es trampa, es una forma de saltear de alguna forma la legislación. En los vehículos de 3 ruedas o triciclo por ahora no están legislados y se puede funcionar en lugares públicos de alguna forma, como para los discapacitados, por ejemplo, que usan triciclo. Entonces, la idea fue hacerlo triciclo para simplificar todo el tema de legalización para que funcione en la calle. Porque estos vehículos los estamos fabricando para cancha de golf, lugares cerrados, y funcionan también dentro de la ciudad con ciertas limitaciones. Le voy a mostrar otra cosa ahora, que es una camionetita. Es el mismo diseño. Si lo ven un poco más de lejos, van a ver que es el mismo diseño con un agregado que es la caja de atrás y lleva un solo asiento en vez de 2. ¿Por qué? Porque hemos priorizado el peso en la carga. En este caso es un vehículo de carga, se pueden llevar 2 personas, pero al poner un solo asiento lo que hacemos con eso es decirle, está diseñado para una persona y peso atrás, llevar carga. En realidad es el mismo molde con el agregado de la parte de atrás, que la cajita lleva un par de puertas. Esto está sin terminar, pero siempre le explico que la idea es mostrar lo que estamos haciendo. También tiene 3 ruedas, también es tracción delantera, el motor es el mismo que ustedes vieron y está diseñado con un peso, acá llevaría las 2 puertas, con un peso mínimo. Esto que ustedes están viendo acá es la puerta delantera, porque tengo 2 modelos, uno con puerta y otro sin puerta. En este caso justo la puerta del otro lado, la puerta de aquel lado, pero justo está al revés la puerta porque es la de aquel lado. El micrófono siempre ha sido un problema. En realidad no va así, va al revés. Esta es la puerta de aquel lado. Porque muchos me preguntan por qué no le haces puerta. En realidad la puerta es un modelo distinto, porque en el caso donde uno se tiene que bajar y subir en forma rápida molesta bastante. Por ejemplo, en el caso de un equipito de esto para las canchas de golf, uno se está subiendo y bajando en forma constante, entonces las puertas no son lo fundamentales. Pero de todas maneras, le voy a mostrar este vehículo con puerta, que es otro de nuestros modelos. Este tiene puerta, espejo. Siempre le explico que son estos dos los prototipos que tenemos para hacer ensayos. Entonces están rayados, tiene algunos defectos, que no es el efecto de terminación y no es lo que queremos mostrarlo como una presentación del vehículo, sino hacer un video para ustedes, nuestros suscriptores, que vean qué es lo que estamos haciendo. La puerta se abre, el interior es exactamente igual que todos y el volante tiene la particularidad de ser desplazado, que ya se lo voy a mostrar. Se puede usar en el medio, en un extremo o en otro. Este que está acá es... vamos a ir al tablero ahora. A ver, me voy a subir a este. Así les muestro algunas cosas. Me voy a subir. Vamos a dejar la puerta semiabierta. Le quería mostrar, esto ya lo he mostrado en otros casos, cómo funciona el sistema de dirección. Como tiene 3 ruedas, el vehículo tiende a desnivelarse un poco. Cuando uno va solo, maneja en el centro. Pero cuando lleva a 2 personas, tiene la particularidad de que se puede desplazar para un extremo. Se viene uno para acá,
La otra persona va muy cómoda y yo manejo muy cómoda. La otra explicación que le voy a dar, que ahora vamos a ver el voltaje que tiene. En este caso es un vehículo de 36 volts. Acá la batería tiene 37.4 y abajo marca el consumo de cuando está andando. Este vehículo es de 36 volts por un ensayo que estamos haciendo con distintos tipos de baterías. Ustedes vieron cómo armamos una de las baterías. En realidad estamos fabricando con baterías de litio y con baterías de litio y con baterías de plomo. Vamos a apagar este. Voy a cerrar la puerta, vamos a ir al otro que no tiene puerta. Tiene media puerta, que es este. Los dos tienen un sistema solar adelante para recargar la batería durante el periodo que está estacionado. Voy a cerrar bien esta puerta. Este tiene dos placas, una puesta en el frente y la otra en el techo. Con las dos placas, cuando está estacionado, se produce la carga de la batería, de este caso de 36 volts. Este nuevo, bueno, ahí están viendo la otra placa. Este nuevo prototipo, ya les dije, son prototipos por los que estamos mostrando, no es un auto que está para, no es la presentación del vehículo. Cuando los presentemos, en algunos casos, si bien ya se han vendido algunos, no está la presentación oficial determinada porque todavía seguimos en un desarrollo que nos gusta ser perfeccionistas y lo estamos desarrollando. Este tiene una placa que ustedes vieron cómo la fabriqué, que también se los mostré, porque en realidad les estoy mostrando absolutamente todo lo que hacemos con lujos de detalle y bueno, no nos guardamos nada. Este modelo tiene media puerta. Nos está faltando la terminación porque es un ensayo de un modelo de media puerta. El volante, el sistema de volante es el mismo y lo que les quería mostrar de esto es justamente algo que les va a interesar, que es las baterías. Estas baterías han sido diseñadas acá por nosotros. Es una batería de 60 volts. Este vehículo verde tiene 60 volts. Aquel blanco es de 36 volts. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene más potencia que el otro. Yo ahora le voy a mostrar, me voy a ir por aquel lado, así dejo a la cámara que lo vea bien. El asiento. Bueno, acá debajo están las baterías. El sistema de volante es exactamente igual que el otro. Se desplaza para un lado para el otro. Después le voy a mostrar el voltaje acá que marca el medidor y le voy a mostrar las baterías. Debajo del asiento hay dos baterías de 30 volts cada una. Estas baterías no tienen la tapa de arriba. No tienen la tapa porque son baterías de ensayo que estamos sacando y poniendo en forma constante los elementos de acuerdo a los ensayos que hacemos. Son 30 volts cada batería y la suma de los dos producen los 60 volts que lo hace funcionar. Esta conexión es una derivación para sacar 12 volts para las luces. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá hay 12 volts y acá al extremo hay 30. Más 30 son 60. Esa derivación la sacamos a propósito para los gastos donde están determinados 12 volts. Ahora van a ver. Ahora vamos a ver el tablero. El tablero, a ver si vemos acá. Vamos a dar vuelta. El tablero es muy básico porque la idea es hacerlo simple, que no tenga tantas complicaciones. Se podría poner una computadora, una tablet, se podría hacer un montón de cosas, pero por ahora estamos mostrando lo básico. Yo prendo y mire que tiene el voltaje 60 volts. Esa es la diferencia entre este verde y el otro que está en blanco, el color blanco. La diferencia está en las puertas, que son medias puertas, y en el voltaje de trabajo con las baterías de prueba. Ese motor que ustedes vieron de rueda tiene un variador electrónico que está acá atrás, que no lo puedo ver porque está ahora puesto detrás del tapizado, y es trifásico y se gobierna con el acelerador que tiene acá en el volante.
Bueno, ahora vamos a mostrar adelante las luces. Este modelo le hemos puesto luces de LED. Si se van al frente, pongo en contacto, voy a prender las luces de LED. Tiene 6 luces de LED que alumbra muchísimo. Lo hemos probado durante la noche, es muchísimo. Para la velocidad y el rango de freno que tiene es más que sobrado. Tiene una iluminación muy pareja, poco focal y distribuida muy bien durante el espacio que uno tiene que manejar. Algún día lo vamos a probar de noche. Bueno, amigos, no sé qué más queda. El cargador de batería que va bajo el asiento, el variador que es el equipo que se comanda con el acelerador, y como le dije el otro día, hay un inversor que levanta la tensión de esta pantalla para llegar a 60 volts. Ese inversor ya lo mostré en otro video, también pueden seguir viendo otros videos nuestros donde sale cómo hice la pantalla y cómo convierto a través de una plaquetita de los 10 volts que produce la pantalla a 60 para cargar la batería. No alimenta en 100% la batería, pero es muy importante. La batería no se descarga nunca porque siempre está recibiendo la acción del sol, poca o mucha luz, mientras estés con claridad se está cargando. Poca o mucha mantiene la batería en carga, y si usted la deja varias horas al sol, se logra cargarla al 100%. Lo que quiero decir con esto, que a veces hay que dejarla 4 horas al sol o 5 para andar 1 hora. Pero en 1 hora a 40 kilómetros usted puede recorrer 40 kilómetros con 4 horas de sol, supongamos. Bueno, ese es otro tema. Vamos a apagar la luz y vamos a hacer una filmación del vehículo andando por la ciudad. Bueno, ahora hay 2 personas sobre el vehículo, por consiguiente el volante en esta posición es imposible de manejar. Lo vamos a poner para que sea doble comando. Y en este momento vamos a probarlo. Bueno, vamos a hacer una vuelta alrededor de la plaza con 2 personas arriba y con la posición del volante en la posición doble, dual. En realidad estoy andando un poco por la vereda, voy a tener cuidado por si alguna persona se nos cruza. Acá tenemos una visita, acelera un poco más, tiene bastante velocidad, nada más que no soy capaz de acelerarlo mucho. Lo voy a acelerar un poco más. A lo mejor hay ruido en la transmisión porque el mismo generador del motor, ahí voy bastante a una velocidad crucero, bastante normal. Hay vientos y ruido, por eso cuesta, a lo mejor el audio no es perfecto, porque tengo el micrófono acá, pero es para que ustedes vieran cómo funciona con 2 personas. Estoy andando sobre la plaza y no quiero tener problemas con algún transeúnte, que en realidad este es el famoso Museo de las Bóvedas de la ciudad de San Martín. Acá estuvo el general San Martín durante la época del cruce de los Andes. Yo vivo en la ciudad de San Martín, Mendoza, y este es el museo de toda esa gesta que hizo el general San Martín, Museo de las Bóvedas. También está cerca el olivo histórico. Hay mucha gente viendo, ahí no sé la vigilancia del parque si nos va a dejar pasar.
Estamos andando despacio para que no, adiós, para que no moleste. Me parece que nos vamos a poder acercar un poco al Museo de las Bóvedas. A ver, hay una llama permanente que se llama la llama eterna, que se mantiene permanentemente prendida acá en el museo. Vamos a pasar por enfrente de la llama. Así la ven. Bueno, ya nos vamos a volver. Parece que nadie está vigilando la plaza, si no ya nos hubieran sacado. O a lo mejor la novedad del vehículo le está gustando y nadie dice nada. Están todos entusiasmados viendo cómo funciona. Ahí puede ver la gente que se sienta a tomar mate. Amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Fue un video informativo de todo lo que me pedían algunos suscriptores, de cómo son los autitos, de qué es lo que es el autito. Bueno, acá básicamente es esto lo que les hemos mostrado y espero que les guste, denle like y sigamos con nuestro canal. Hasta la próxima y muchas gracias por verlo.